¿Es posible vivir para siempre? En las películas de Hollywood tal vez sí, pero en la vida real resulta que nuestras células poseen su propio reloj de la muerte programado. Hoy vamos a hablar de la mujer que descubrió cómo detener ese reloj, Carol Greider, una científica que pasó de ser rechazada por 6 universidades debido a su marcada dislexia a ganar el premio Nobel. Prepárate porque el día de hoy vamos a hablar de la arquitectura de la inmortalidad. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana, profesora universitaria, doctora en ciencias biomédicas, y hoy vamos a hablar de una mujer cuya vida, como la de muchas mujeres de su época, no fue nada sencillo, pero que aún así salió adelante y llegó hasta la sede del premio Nobel. Si es que te gusta mi contenido, pues no te vayas sin dejar un like, compartir este video y suscríbete a mi canal. El camino hacia la excelencia científica de Caroline Whitney Greider comenzó en San Diego, California, donde nació el 15 de abril de 1961. Creció en un hogar fuertemente dedicado a la academia. Su padre, Kenneth Greider, era un físico nuclear, mientras que su madre, Jean Foley, una doctora en botánica. Sin embargo, su infancia estuvo muy lejos de ser una infancia convencional y enfrentó enormes desafíos, sobre todo de tipo emocional. En 1967, cuando Carol apenas tenía 6 años, su madre falleció de forma prematura. Esta trágica pérdida forzó a la pequeña Carol a desarrollar una fuertísima autonomía y una excepcional capacidad de autogestión. Su independencia se afianzó aún más a los 10 años durante un año sabático de la familia en Heidelberg, Alemania, en donde se adaptó rápidamente a la cultura, aprendió el idioma y aprendió a navegar sola por el sistema de transporte público local. A nivel educativo, Carol enfrentó obstáculos formidables. Debido a una dislexia severa que no fue diagnosticada a tiempo, le costaba deletrear, pronunciar palabras fonéticamente, lo que llevó a su escuela a enviarla a clases de recuperación ortográfica. Greider confesó en algún momento que ella misma había llegado a considerarse como tonta, pero que también ese grande desafío llegó a representarle un catalizador clave para su genialidad. Y así Carol fue creciendo, cada vez mejorando en todas las habilidades en las que ella se preparaba, y apoyada por un excelente profesor de biología en su preparatoria, ingresó en 1979 al prestigioso College of Creative Studies de la Universidad de California, Santa Bárbara, con la intención inicial de estudiar ecología marina. Pronto se dio cuenta que la ecología marina no era propiamente lo de ella, porque era como muy observacional y ella quería poner manos a la obra. Bajo la guía de su mentora, la investigadora Beatrice Busy, Sweeney se integró a un laboratorio de bioquímica celular y descubrió que su verdadera vocación residía en el banco de laboratorio, donde le era posible manipular directamente todos los sistemas que ella quería estudiar. Durante su tercer año de carrera, realizó una muy productiva estancia internacional en el Instituto Max Planck en Alemania, trabajando y enfocando su estudio en la estructura de los cromosomas, lo que todavía aumentó más su amor por el trabajo experimental en el laboratorio. Tras graduarse en una licenciatura en biología en el año de 1983, se decide, por supuesto, a estudiar un posgrado. Desafortunadamente, el problema tan severo de dislexia con el que aún se encontraba hizo que uno de los tests más importantes, que era el Graduate Record Examination, provocaron que 6 de las 8 universidades a las que aplicó la rechazaran rotundamente, ignorando totalmente el expediente y el currículum tan jugoso, tan fructífero que traía ella ya de toda su licenciatura. Pero a final de cuentas lo logró y logró colarse a uno de los laboratorios. ¿Y qué laboratorio? Era el laboratorio de la mismísima Elizabeth Blackburn, de quien ya te hablaré en otro video. Durante la década de los años 80 existía un inmenso dilema conocido como el problema de la replicación de los extremos de los cromosomas. Las polimerasas estándar, las polimerasas son enzimas que se encargan de replicar al ADN o al ARN. Estas enzimas no podían copiar completamente los extremos finales del ADN lineal, por lo que, en teoría, los cromosomas deberían encogerse irreversiblemente en cada división, ya que esos extremos, o sea, las orillas, pues no se estaban copiando. Greider estaba decidida a resolver este acertijo y en 1984 inicia sus estudios de la mano y la mentoría de Elizabeth Blackburn. La monumental tarea que tenía Carol era encontrar una enzima hipotética, porque ni siquiera se sabía si realmente existía, que añadiera de nuevo las repeticiones genéticas de ADN a los telómeros, es decir, a los extremos de los cromosomas, y evitara que estos se degradaran, utilizando extractos de células del protozoo de estanque tetraimena termófila, que resulta extraordinariamente rico en telómeros. Greider trabajó con muchísimo empeño, experimentando con variadas combinaciones, con diferentes reactivos, diferentes componentes
ella iba agregando. Trabajaba jornadas de hasta 12 horas, pero a ella nada la detenía. El día de Navidad de 1984, Grader acudió al laboratorio a revelar la placa de una autorradiografía de rayos X y observó atónita un inconfundible patrón de bandas escalonadas en su gel. Y esto, así como en la fotografía de Rosalind Franklin, que al ver una X, esto nos decía irremediablemente que se trataba de una doble hélice, el hecho de que hubiera estas bandas escalonadas nos decía que había una enzima que estaba añadiendo unidades repetitivas de 6 nucleótidos al ADN de forma sintética. Y por supuesto, como toda buena científica, dedicó casi un año a demostrar eso que acababa de ver en esta fotografía, pero tenía que ser demostrado. Una vez demostrado este hecho, se le bautizó a esta enzima como transferasa terminal telomérica, posteriormente para los cuates la telomerasa. No satisfecha con este logro que ya era de por sí inmenso, y después de haberlo publicado en la prestigiosa revista Cell en diciembre de 1985, Grader demostró que la telomerasa era en realidad lo que se conoce como una ribonucleoproteína, que contenía un componente de ARN que servía directamente como la plantilla maestra para acabar de formar o de sintetizar el ADN de los extremos, es decir, el ADN telomérico. Fue en 1987 cuando obtuvo oficialmente su doctorado. Contó con la suerte de que inmediatamente después fue contratada por el Cold Spring Harbor Laboratory en Nueva York. Ahí logró aislar y clonar de manera exitosa ese escurridizo componente que ya había identificado en la telomerasa. Y viene una publicación más, ¿por qué no?, en la revista Nature en 1989. Y aquí empieza que toda persona que nos gusta la ciencia soñamos pasar del trabajo en el laboratorio a un trabajo aplicado a la clínica, a los pacientes, a ayudar a salvar vidas, pero pues a lo que no todos logran llegar. Sin embargo, ella durante la década de 1990, en colaboración con Calvin Harley de la Universidad McMaster, demostró que en las células humanas normales los telómeros se acortan progresivamente con el tiempo, lo cual actúa como un reloj que induce el envejecimiento natural y la senescencia celular. Es decir, nosotros con cada replicación de nuestras células vamos perdiendo pequeños fragmentos de nuestros telómeros y estos se van acortando conforme a los años que van pasando de forma natural, ¿no? Y como un contrapeso, llamémosle siniestro, también descubrieron que casi todas las células cancerosas que provenían de tumores que invariablemente eran letales, logran su inmortalidad mediante una reactivación anómala del gen de la telomerasa. Es decir, en las células que forman ciertos tumores, aquí no se van acortando esos telómeros, porque si así fuera, pues la célula cancerosa, digamos que se autolimitaría y se terminaría por morir. Pero ¿qué es lo que hace? Que es una de las cosas que hace tan grave al cáncer, pues que son células inmortales, se replican y se replican y se replican. ¿Por qué? Pues porque ellas no se apegan a este mecanismo de acortamiento de telómero. En 1997, Carol y su entonces esposo, el historiador y escritor científico Nathaniel Comfort, se mudaron a Maryland al aceptar posiciones universitarias en la región, sí, en la Universidad Johns Hopkins. Y ahí el equipo de Grader todavía revoluciona más la ciencia, creando ratones genéticamente modificados que carecían de la telomerasa, que esto es algo, era un hito inimaginable, porque por fin podían ver en un modelo vivo qué pasaba cuando una persona no posee la telomerasa. Es una herramienta muy valiosa cuando se logran hacer estos tipos de ratones conocidos como knockout. Y con esto comprobó también los letales efectos que tiene un acortamiento excesivo. Estos estudios fueron indispensables para entender los denominados síndromes de telómeros cortos, hereditarios en seres humanos. Hoy sabemos, gracias a sus estudios en su laboratorio, que un desgaste telomérico agudo incontrolable puede causar el colapso letal de las células, detonando enfermedades devastadoras como la fibrosis pulmonar, la anemia aplásica y el fallo medular severo de la disqueratosis congénita. Utilizando su elevada plataforma como líder, ella ya estaba en el top de las universidades, de los institutos, era líder de su propio laboratorio, ella hacía y deshacía a su antojo. Afortunadamente, esto que hacía y deshacía eran cosas muy buenas. Ella se convirtió en una férrea activista de la equidad de género en los sectores de STEM. En un artículo publicado en Science en noviembre del 2019, lideró a un grupo de científicas exigiendo que las instituciones asimilaran el acoso sexual y el sesgo de género al mismo nivel punitivo que el fraude y la mala conducta científica directa. Con esto abría los ojos a cómo estos abusos sistémicos son capaces de terminar con el talento de grandes científicas. El justo cenit de reconocimiento a sus colosales aportes llegó en octubre de 2009, cuando a la edad de 48 años, la verdad es que una de las edades más jóvenes en las que se ha otorgado este reconocimiento, Carol recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, galardón que compartió con Elizabeth Blackburn y Jack
Shostak. Como todo el mundo, buscando dedicar más tiempo al banco de laboratorio y menos a la administración, menos a todo el trabajo administrativo, en el año 2020 trasladó su equipo de investigación a la Universidad de California, Santa Cruz, donde actualmente ejerce como profesora distinguida de biología celular y molecular. Lejos de detenerse aquí, Carol Grader aún continúa a la vanguardia tecnológica mundial con todas las herramientas a sus manos, ahora empleando la novedosa secuenciación genética por nanoporos para perfilar con una resolución altísima, nunca antes vista, las longitudes teloméricas específicas de cada cromosoma individual. Ya no únicamente dice existen, ahí están, puede que se acorten, puede que no se acorten, sino que es capaz de verlos, secuenciarlos, medirlos con una precisión increíble. El extraordinario modelo de vida de Carol Grader nos muestra un testimonio vibrante de cómo es que, y esto lo hemos visto con muchas de las científicas que hemos estado reseñando, cómo es que las mentes que van navegando por dificultades tan grandes, en este caso como era una dislexia muy marcada, son capaces de superar la marginación institucional, las brechas de género, con trabajo, sí, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero aún así lo logran. Desde superar la profunda incomprensión de su dislexia hasta develar empíricamente la maquinaria del envejecimiento celular, su ética de trabajo, su rigor inquebrantable, su método científico y su curiosidad perpetua han forjado los cimientos de la genética y la gerontología contemporánea. ¿Qué te ha parecido esta historia? Tal vez de repente uno piensa o se imagina que estas grandes mentes, estos grandes genios han tenido una vida sencilla y que de esta forma es que han llegado tan lejos, pero como puedes ver, pues no siempre es así. Hay científicas que muy a pesar de todas esas dificultades, con muchísimo más esfuerzo, sí, pero logran llegar a la cumbre. Espero que la vida de Carol Grader te haya resultado muy inspiradora, muy interesante, y si es así, pues no te vayas sin dejarme un like en este video y en los otros que te dejo recomendados por aquí, compartirlo con alguien que necesita un empujoncito, que sienta que se le está complicando muchísimo la escuela, para que vea que sí, hay muchas dificultades en el camino, pero a final de cuentas con un corazón y una mente fuerte, todo puede salir adelante. Nos vemos en una próxima historia de ciencia. Bye.